Hola fans de Bakugan, el día de hoy vamos a hablar acerca de los customs y todos los consejos y tips que necesitas para lograr un buen acabado. Estos tips también van a servir para que puedas reparar tus Bakugan e incluso crear uno completamente diferente al que estás modificando. Y bueno, para empezar, ya saben, les voy a dejar unos customs, unas imágenes de customs muy bonitos de este lado de la pantalla y aquí los nombres de las personas que los crearon, para que pues así se vayan entreteniendo mientras les voy dando los consejos. Bueno, para empezar, el primer consejo que les tengo que dar es que deben limpiar su Bakugan. En este caso yo utilizo un cepillo, ya que así sea para limpiarlo, despintarlo o realizarle cualquier arreglo, siempre tienen que limpiar bien su Bakugan o las piezas que están por modificar. Si van a realizar un gran pintado en su Bakugan o piezas del interior, les recomiendo desarmarlo. Para retirar los tornillos, yo siempre recomiendo el uso de, si no tienes destornillador triangular, que es muy difícil de conseguir, utilizar una tijera. Tijera esta que acaba en punta, la cual en mi opinión es la más perfecta para retirar tornillos triangulares, ya que sirve para medidas pequeñas y medidas grandes. Me parece la herramienta más ideal para desarmar Bakugan. Si tú quieres pintar tu Bakugan, siempre lo que yo más recomiendo es desarmarlo. Desarmarlo para que así los detalles queden más prolijos y no vayas a pintar otras piezas por error. Para pintar tu Bakugan, definitivamente lo que tienes que hacer es utilizar cinta, esta cinta de papel, la cual debes colocar para aislar el detalle que quieres pintar y solamente enfocarte en ese detalle. Ahora, hay piezas difíciles de retirar de los Bakugan. Por ejemplo, estos pernos de aquí, los pernos son bastante duros. Y lo que yo recomiendo para retirarlos es utilizar, comprar este set de destornillador que es bastante barato. Cuesta alrededor de $3. Y puedes utilizar una de estas medidas de aquí, que son un simple palito. Lo colocas aquí. Y pues con esto ya tienes que hacer la presión suficiente para retirar los pernos y poder realizar los arreglos que tú necesites. De esta forma es mucho más fácil hacer fuerza. Si en caso tu Bakugan está malogrado, le falta una pieza, tiene roto un gancho, puedes ver mi video de creando piezas Bakugan, el cual es muy útil para aprender a crear piezas y pues poder reparar tu Bakugan. Ahora, ¿qué pinturas recomiendo yo? ¿Y qué pasos debe uno de seguir dependiendo del arreglo que va a hacer en su Bakugan? Pues bien, para detalles simples, los detalles en general, detalles pequeños, por ejemplo, quizás solamente pintar un cuadradito o dos cuadraditos de aquí, yo recomiendo utilizar pintura en esmalte. Esta pintura en esmalte, pues siempre para los detalles pequeños es muy buena, ya que pues el acabado en mi opinión es bastante bueno. Como pueden ver, estos detalles pequeños de aquí son con pintura en esmalte. Pero si van a pintar todo su Bakugan o van a pintar zonas grandes como estas de aquí, o quizás esta zona de aquí que es bastante amplia, pueden utilizar pintura en spray, que es lo que yo también más recomiendo para este tipo de cosas. Pintura en spray, esta de aquí. O si disponen de un ingreso mayor o quieren hacer mayor cantidad de customs o con tonalidades que quizás en las pinturas en spray no existen, pues pueden comprarse un aerógrafo, que evidentemente es más caro. Un aerógrafo y pues con eso utilizar el color que ustedes quieran. En este caso yo les recomiendo utilizar pintura acrílica. En este caso la persona que realizó este custom lo hizo con pintura acrílica de marcas japonesas, que es la que él recomienda más utilizar, que son las marcas que les voy a dejar aquí en pantalla. Principalmente la pintura más recomendable para grandes zonas vendría a ser la acrílica de acabado mate, pues para que tenga un acabado que parezca un Bakugan realmente que salió así de fábrica, ¿no? Como este Aquimos, que está perfectamente pintado y está excelentísimo. Bien, un custom no es necesariamente para hacer un Bakugan parecido a la serie. Pueden personalizarlo como ustedes quieran y lograr un hermoso acabado como este, que pues este Bakugan le pertenece a Jimena y es un custom de Infinity Twister. Es de sus Bakugan favoritos, ya que se asemeja a un conejito cuando está abierto.
Un fuerte saludo para Jimena, que ya tiene su canal de YouTube al cual pronto va a subir videos. Y pues aquí está Infinity Tristar, que como ven aquí está customizado en todos los sentidos. Vean que esa precisión para pintar. Ya saben, sigan todos los consejos de este video para lograr un acabado tan hermoso y preciso como este. Cierto. Para cortar bien el tape, la cinta, necesitan un cúter o un bisturí. O sea, colocan la cinta y para cortarla bien tienen que utilizar esta herramienta de aquí que tenga bastante filo. Si en caso van a realizar una modificación extrema, por ejemplo el Titanium. Vean, Titanium acaba así, tiene... ¿Ven? ¿Ven la diferencia? O sea, estas partes de aquí todavía están cubiertas, pero aquí tiene toda esta saliente. Ustedes quieren desaparecer eso o quizás lijar alguna pieza que han creado de Bakugan, algún gancho, alguna saliente de más, cualquier modificación que ustedes quieren hacer. Lo que necesitan utilizar es una lija. Esta lija de aquí es bastante gruesa, se utiliza para limar hierro y pues es bastante buena para esta tarea. Lo que sí les va a quedar todo rayoneado. Entonces, para borrar esto van a utilizar una lija una lija gastada o una lija más suave. En este caso yo tengo esta lija que está gastada, está bastante suave. Con esto pues dejan el acabado bastante prolijo y bastante fino. Bueno, si van a reparar un Bakugan, quizás volver a adicionar una pieza que se rompió o se partió, yo les recomiendo utilizar Super Glue. Con Super Glue ustedes pueden pegar sus piezas que se han roto y pues queda bastante bien. No les recomiendo para nada utilizar silicona o algún otro tipo de pegamento. De frente utilicen Super Glue. Con una pequeña gotita pueden reparar su Bakugan. Está a punto de romperse. El gancho está muy roto, ya está a punto de romperse. Utilicen Super Glue y refuercen su Bakugan antes que se rompa. Esto es muy bueno y salva de muchísimas cosas. Además, si van a crear una pieza de Bakugan, van a hacer una modificación extrema, pueden utilizar esta masilla de componente que al mezclarse estos dos colores de aquí, se vuelve una masilla súper dura, la cual tiene una resistencia bastante alta. Esto en caso de piezas que necesiten mucha dureza, resistencia, quizás partes de un mecanismo. Pero si son para detalles simples del exterior, pueden utilizar esto que es cerámica en frío, que es color blanco. Es como una plastilina bastante suave, la cual pueden utilizar para ciertos detalles bastante simples y básicos. Para retirar pintura, en caso algo esté mal pintado, pueden utilizar esto que es thinner, que es esto disuelve las pinturas. Estoy hablando de pinturas, por ejemplo, pinturas en spray, esas pinturas que vienen en balde. Me refiero a esas pinturas. Pero si lo que ustedes quieren despintar son detalles de esmalte, pueden utilizar un kit de esmalte de los que despintan uñas. Y pues la herramienta indicada para realizar este tipo de tareas, la que yo recomiendo, es el algodón. Y si es para detalles pequeños que no quieren quizás despintar otras partes, por ejemplo tener cuidado del poder G o de los símbolos de atributo, pueden utilizar estos hisopos que los humedecen con thinner y pues con cuidado van haciéndolo. Tengo un video de cómo restaurar Bakugan, cómo voy realizando el proceso de lo que es la restauración, vayan a verlo. Restauro una Blade Tigrera que estaba realmente en muy mal estado y pues quedó muy bien. Por ejemplo esta pintura de aquí, esta de aquí es amarilla y el acabado es brilloso. Lo que ustedes pueden hacer es comprar aparte una pintura tipo transparente mate, para pues darle un acabado más como el plateado de aquí, para que ya no esté tan brilloso. Pues con eso ya arreglarían el acabado de su Bakugan. No les recomiendo utilizar laca transparente o pintura brillosa, porque la verdad, muy aparte que personalmente no me gusta el acabado, se tiende a desgastar y a poner un poco masosa dependiendo de la laca que utilices. La verdad no les recomiendo. En mi opinión estarían a punto de arriesgarse a malograr su Bakugan. Aquí acabo ya con los consejos. Les voy a mostrar algunos de los customs. Este lo hice yo hace ya mucho tiempo. De hecho tengo el video grabado, pero voy a realizar otro para que lo vean paso a paso. Y pues el primer custom que voy a subir en el canal va a ser acerca del primer custom que hice en toda mi vida. Lo voy a mejorar. Van a ver cómo lo mejoro. Lo hice cuando tenía 13 años. Y pues vean aquí. Estos customs son maravillosos que ustedes pueden lograr si se esfuerzan bastante.
Yo no soy mucho de hacer customs, más lo que hago son reparar mis Bakugan, repintarlos, restaurarlos para que se vean bastante bien. Me encanta cómo se ve este Aquimos, la verdad. Y nada, vean cómo se ve esto, vean. O sea, se ve ultra mega hermoso. Ya saben que si se esfuerzan, pueden lograr todo lo que ustedes quieran. En este caso, lo que yo más les recomiendo para hacer customs, si no tienen paciencia, den un paso al costado. Ya que si quieren lograr un gran acabado, algo que les guste, tengan paciencia, tiempo, tienen que esperar que la pintura siempre esté bien seca para pasar al siguiente paso. Porque si no, de la nada ustedes pueden creer que está seca, pero dicen y apoyan su dedo aquí, lo apoyan un buen rato mientras pintan otra cosa y luego se dan cuenta que su dedo quedó marcado o le quitaron el brillo a algo. Y pues la verdad que eso se ve bastante mal. Así que ustedes tienen que tener cuidado de eso. En fin, tengo un amigo, que desde hace tiempo estuvo trabajando en un custom de Infinity Dragonoid. Y le ha quedado bastante bien, se los voy a mostrar. Él lo realizó utilizando todos los consejos que les he dado aquí. Con la cerámica, la masilla de 2 componentes, los destornilladores, la cinta de papel y todos los demás consejos que les dije. Y pues le ha quedado de verdad que le ha quedado un excelente trabajo con su Infinity Dragonoid. También ha realizado un Cyborg Helios, igual al de la serie. La verdad es que le ha quedado fascinante. Aquí les dejo el clip del video para que vean cómo está. Y nada, pues los invito a suscribirse a su canal, ya que él sube contenido de Bakugan en tailandés. Y pues tiene un canal bastante entretenido donde sube algunas cosas raras que él tiene. Y pronto va a empezar a subir videos de cómo hacer customs como los que les he mostrado aquí. Ya saben, vayan y suscríbanse a su canal. Y nada, eso sería todo por el video del día de hoy. Aquí les voy a abrir para que no se queden con las ganas al hermosísimo Racenoid. Aquí está. Hermoso, vean el acabado. Hermoso, es precioso este Racenoid Darkus, que pues quedó igualito a la serie. Y aquí está el precioso Titanium, que es cierto, los customs no solo sirven para los Bakugan, también pueden utilizarlos en piezas de apoyo como este de aquí, este Bakuganano de aquí, que vean que hermosísimo quedó. Y pues nada, eso sería todo por el video del día de hoy. Esos son todos los consejos que tengo para darles. Ya saben, les deseo muchísima suerte. Envíenme por Instagram todos sus trabajos que hayan realizado de custom. Y pues les dejo al final del video una compilación de los customs más extremos y bonitos que he visto. Y nada, hasta el próximo video, fans de Bakugan.